dos importantes columnas sobre el desgobierno de Gustavo Petro. La primera para el diario El Colombiano titulada El hielo de Petro por Daniel Carvalho Mejía. A continuación vamos a seguir con una columna de IEPM Noticias de Juan Ortiz Osorno titulada Petro dice, pero no hace. Esto es MG Noticias. Hoy es el miércoles 12 de febrero de 2025. Y comenzamos. El hielo de Petro. Gobernar no es hablar y trinar. Gobernar es priorizar, tomar decisiones, corregir errores, asumir responsabilidades, poner tareas y hacerle seguimiento. Columna de Daniel Carvalho Mejía para El Colombiano. Cuando su padre lo llevó a conocer el hielo, el pequeño Aureliano quedó hechizado. Ese cristal de agua, sólido y transparente, lo deslumbró y marcó su vida al punto de recordarlo cuando la muerte lo acosaba. Lo curioso es que, pese al encanto, Aureliano no preguntó cómo se hacía el hielo. Quedó maravillado, quiso tocarlo, quiso tenerlo, pero no entendió cómo hacerlo. Se deslumbró con el brillo, mas no aprendió el método. Tal vez supuso que bastaba con abrir una caja para acceder a la maravilla. El reciente Consejo de Ministros del Gobierno Nacional, además de ser puente de humor, especulaciones y renuncias, reveló una total ausencia de método por parte del presidente de la República. No había orden, ni moderación, ni intención de resolver situaciones o de exponer soluciones. No vimos procesos que llevaran a la toma de decisiones. No escuchamos ideas para empezar a resolver. Ahora sí, los problemas que agobian a los colombianos y que en general se han agravado desde que el desorden se instaló como estilo de gobierno. El infame consejo fue un barco sin norte, y el capitán estuvo ajeno al timón, probablemente mirando a lo lejos los icebergs de sus utopías revolucionarias que parecían tan brillantes en sus sueños y tan fáciles de lograr como abrir la caja donde los escondía. Todo sería una simple anécdota, un error de comunicación del gobierno, si no fuera un perfecto reflejo de la forma en que el presidente Gustavo Petro ha asumido el reto de la administración pública. Todo es palabra, símbolo y utopía, discurso grandilocuencia y más utopía. No se planea, no se dialoga, no se concierta. La realidad es que se busca cambiar, no se comprende. Se interpreta a través del dogma, se acomoda a los intereses presidenciales y se le arrojan soluciones sin sustento. Por eso se incumple el plan de desarrollo y los presupuestos no alcanzan. Por eso no se recauda ni se ejecuta. Por eso las reformas no atraen y en las peleas del gobierno suelen perder el tiempo el pueblo. Por eso hay ministros que pasan un año sin ver a su jefe y tienen que improvisar decisiones a partir de la lectura cartomántica de los tweets del gobernante. Porque no hay método. Gobernar no es hablar y trinar. Gobernar es priorizar, tomar decisiones, corregir errores, asumir responsabilidades, poner tareas y hacerles seguimiento. Es decir, administrar, aunque a muchos les repele la palabra, acaso porque les suena en exceso tecnocrática. Las ideas no bastan sin personal capacitado y herramientas para hacer la realidad. De nada sirve gritar el cambio si éste no se organiza, se planea y ejecuta con sensatez y realismo. Administrativo, no mágico. El presidente Petro, célebre por su oratoria, se queda en eso, voluntad oral. Habla y trina y parece obnubilado por sus propias palabras. Piensa que los símbolos reemplazan los hechos. Los aplausos esconden los errores y los amigos llenan el vacío dejado por los expertos. Ignora que incluso el maravilloso hielo no aparece por discurso, sino por método.
por favor dejar sus comentarios de esta importante columna de Daniel Carvalho para El Colombiano titulada El hielo de Petro. Vamos a continuar con ipmnoticias.com y la columna de opinión titulada Petro dice pero no hace por Juan Ortiz Osorio. Los discursos de Gustavo Petro son fascinantes, pero su gobierno no. Todo en Petro es como sus X, de citas y frases grandilocuentes, pero repletos de errores de tipeo y ortográficos. ¿Cómo es posible que el presidente de un país no sea capaz o no tenga quien le revise sus mensajes? Si Petro no revisa lo que escribe, ¿qué dice eso de él? ¿Cómo no le importa al presidente y a sus asesores que Petro escriba mal lo que quiere decir? ¿Para quedar bien? ¿Quién escribe para quedar mal? El mismo que decide transmitir cómo trabaja de mal, para ante las críticas terminar sacando ese equipo de gobierno completo. Fue famoso el Consejo de Ministros por lo que dijeron, pero nadie dijo nada del silencio elocuente de Benedetti, un silencio que lo dijo todo. ¿Quién puede ir a una reunión de trabajo donde echan a todos, donde se acusan entre todos y puede salir invicto, sin hablar? El que manda, nadie más. Si esa reunión mostró que nadie nos gobernaba, ¿quién nos gobierna cuando todos los ministros renuncian y el presidente ni está? Petro dice que serán los que están en campaña. ¿Y acaso Petro no lo está? Petro lleva 2 años y medio de gobierno y aún da discursos de candidato. A él no le importa que la realidad lo contradiga. Fue increíble verlo prometer exactamente lo mismo que en campaña en sus discursos sobre el Catatumbo. Hace 3 años prometió que en su gobierno el Catatumbo sería la capital de la paz y en el momento hay 50.000 desplazados. Y Petro promete exactamente lo mismo. Lo repitió al inaugurar una universidad en Bucaramanga, en la que dijo que hará cupos para los del Catatumbo. ¿Y por qué no construyó esa universidad en la región? Luego responsabilizó al ELN de que el Catatumbo estuviera mal y le reclamó no ser buenos revolucionarios. ¿Hay buenos revolucionarios? La confirmación por parte de Petro de que el ELN es una fuerza armada a órdenes del cartel de Sinaloa es la admisión de que un gran territorio del país es controlada por una fuerza extranjera, transnacional. Las filas de ese grupo guerrillero son integradas por venezolanos. Algunos de sus comandantes también lo son, y según el presidente Petro, esta fuerza armada trabaja para mexicanos, concretamente los hijos del Chapo que quedan libres y los descendientes del Mayo Zambada, en territorio colombiano, antes con soberanía nacional. Para Petro, el ELN es un cartel del narcotráfico. Por fin lo descubrió. Carteles que hoy en día son considerados por Estados Unidos como organizaciones terroristas. ¿Pretende Petro que Estados Unidos ponga la mira en el ELN? ¿Que lo hagan Brasil, Venezuela, Chile, Nicaragua o Argentina? Para ninguno de estos países que son o eran prosocialismo del siglo XXI, el ELN es terrorista, por recomendación del jefe de Estado. En estos países el ELN ni siquiera es considerada como una fuerza beligerante. En el Consejo de Ministros, la atención se la robaron las peleas, pero lo diciente son las cifras de incumplimiento que arrojó Petro a la audiencia, en directo. Las cifras muestran un 85% de las promesas del gobierno incumplidas, tras 2 años y medio de gestión. De 780 compromisos del gobierno con las comunidades que ha visitado, 666 compromisos no se han cumplido ni han iniciado su gestión. Estos son los compromisos del gobierno completo con todos los ministerios, pero la cifra de los incumplimientos en los compromisos presidenciales exclusivos del resorte del presidente es peor. De 195 compromisos adquiridos por Petro en medio de sus discursos, 146 no se han cumplido. Es decir, que no se ha cumplido el 95% de sus promesas del gobierno. De un gobierno que le queda poco más de un año en el poder, el presidente falló en el 95% de sus promesas. No las cumplió ni ha empezado a trabajar para cumplirlas. Oyendo sus discursos, uno no puede creer que este
sea el resultado de la gestión del mismo hombre que en tarima. Es experto en economía, en filosofía, en administración, en planeación, en diseño, en arquitectura, en literatura, en televisión, en periodismo, en feminismo, en igualdad, en participación, en nostalgia de asesinos, en admiración por unos delincuentes y en demonización a otros, que curiosamente hacen lo mismo. Y hacen lo mismo que Petro hacía y que era, es y seguirá siendo un delito. La llamada combinación de todas las formas de lucha para alcanzar el poder. Que el M-19 haya sido aliado del cartel de Medellín era la combinación de todas las formas de lucha. Presentarse a elecciones y que la guerrilla fuerce el voto de los pobladores es combinación de todas las formas de lucha. Recibir financiamiento de los carteles y exportar cocaína al imperio es parte de la combinación de todas las formas de lucha. Desde los 80s. Pero que el ELN haga eso hoy no es combinación de todas las formas de lucha, sino narcoterrorismo. Sin embargo, el Frente 33 de las FARC, que hace exactamente lo mismo que el ELN en la misma región, sí es digno de desmovilizarse, como otra forma de la combinación de todas las formas de lucha. ¿O qué otra cosa es la desmovilización? La verdad es que no puede haber líderes guerrilleros admirables. No existen y todos son narcotraficantes. Nadie que elija voluntariamente empuñar las armas para cambiar una realidad que vivimos millones sin oponernos ni quejarnos, pero que alguno considera injusta, y por eso decide armarse para matar y secuestrar, en nombre de esa causa justa, puede ser admirable. Ningún líder guerrillero debe ser validado en discursos presidenciales para que millones de personas crean que ser bandido es admirable, que ser revolucionario es admirable. Porque es una contradicción. Petro, románticamente, admira a unos personajes macabros. En los últimos discursos en los que se enfrenta contra el ELN, les dice que ellos no son buenos revolucionarios y que tiene la sotana de Camilo Torres, el cura guerrillero, el gran revolucionario, y que va a ponerla en el Museo del Palacio. Camilo Torres, un personaje de clase alta que leyó mucha teoría de la liberación y decidió combatir el sometimiento de los campesinos colombianos, empuñando el fusil y alistándose en el ELN para irse a matar a tiros a campesinos soldados, a inhabitar campesinos policías, sembrando por todo Colombia una guerra que ha perpetuado el uso de los jóvenes del campo, siempre pobres para hacerla. ¿Qué clase de hombre admirable puede ser Camilo Torres? Este hombre estudió en Europa, andaba en un auto deportivo convertible de color rojo y se codeaba con la alta sociedad. En un acto de rebeldía, se fue al monte a combatir en el ELN, reclutando jóvenes, para atizar una causa fallida que lleva alimentando la guerra durante décadas. ¿Cómo puede ser admirable que un hombre educado, fundador de la Facultad de Sociología con todas las posibilidades, abandone la cátedra para morir en su primer combate, cuando hacía el rito de iniciación del ELN, de obtener su primer fusil, no precisamente comprándolo, sino matando para robárselo a una patrulla del ejército, a la que el ELN atacó? El sargento de Boyacá, José del Carmen Castro, emboscado, en lugar de morir y perder su fusil, repelió el ataque criminal de Camilo cuando iba a recoger los fusiles de los soldados que acababa de matar. El sargento le disparó en el hombro a Camilo. Este retrocedió para rematar al sargento, pero el soldado Osma Villalobos Palomino, natural de El Guamal, que sobrevivió a la emboscada, herido, le dispara a Camilo en el pecho. Así dieron de baja al tristemente célebre cura guerrillero que Pedro nos pide que admiremos. Es de admirar en nuestra historia, sería el sargento que sobrevivió e impidió que le robaran los fusiles a los muertos, o el soldado que sobrevivió la emboscada de Camilo y lo dio de baja. No Camilo, sociólogo, educado en Europa, convertido en sicario, que mató campesinos, que decía defender, para robarles los fusiles con los cuales iba a matar más.
Así, románticamente, con quien ve la guerra como un asunto bello, en el que Petro, en sus discursos, se recuerda haciendo el amor en los campamentos. Petro también reescribe la historia de Colombia y nos vende un Bolívar que no existió. Recientemente Petro dijo que a Bolívar lo había matado la extrema derecha en Santa Marta. Está grabado y nadie dijo ni publicó nada al respecto. El que haya ido al colegio en Colombia sabe que Bolívar murió de causas naturales. Nadie lo mató. Bolívar murió de tuberculosis, luego de una enfermedad muy larga y prolongada. Nadie lo mató, excepto para Petro y su ficción. Sus discursos. En sus discursos, el mismo Petro se los vende como un personaje romántico, heroico de la guerra de guerrillas, que debe admirarnos. Y es contradictorio, en dos sentidos, filosóficamente hablando. Si Petro cree que ser revolucionario en armas y rebelarse ante el sistema es admirable, ¿qué hace siendo un político de lo más tradicional, incapaz de cumplir las propias promesas con las que él libremente se comprometió? Como revolucionario, Petro decepciona al tomarse el poder y ejecutar un gobierno con los mismos vicios de la derecha y del centro. No ofreció nada nuevo y en cambio sus propias cifras demuestran una profunda ineficiencia. Petro en un discurso reciente dijo: el presidente es revolucionario, pero su gobierno no, y tuvo la razón, pero a medias, porque Petro tampoco es revolucionario. De serlo, hubiera cerrado el Congreso y hubiera legislado él, como el gran líder, como lo hizo el Che o Castro, pero no fue así. Petro es un burgués, viajando, tomando whisky, hablando sabroso, prometiendo lo ya prometido y hablando del deber ser en todas partes, como si todavía estuviera en la guerrilla criticando y no en la presidencia gobernando. Pero además es una contradicción su nostalgia por la guerrilla, no solo filosóficamente, sino en términos históricos reales. Petro se recuerda a sí mismo como un guerrillero relevante. Sin embargo, en el M-19 ningún comandante de relevancia recuerda a Petro como alguien que tuviera relevancia en el M-19. Y no existe ni una sola foto de Petro con camuflado e insignias del M-19. Se lo ve, sí, con una vestimenta y gorra de bandido de barrio o miliciano, encargado de delitos de poca monta. Sin embargo, nos habla de su tiempo en la guerrilla, como algo admirable, como si tomar las armas por la incapacidad de conseguir cambios fuera admirable. Admirable que un joven piense que no lo oyen, no lo entienden, y en vez de hacer un invento, estudia una carrera, escribir una obra, crear una pieza de arte, crear un partido, decía empuñar las armas, robar, secuestrar, matar y presionar, hasta cambiar una constitución, para hacerse lugar en la casta política de la que estaba excluido, según él. ¿Por qué eso va a ser admirable? Si el gobierno de Petro fuera revolucionario, estaríamos viendo ya esa revolución, en la otra orilla filosófica. Milei prometió ser contrarrevolucionario. En un año bajó los asesinatos a mujeres en un 20%. Redujo la inflación del 25,5% al 2,4%. Redujo el gasto público en un 30%. Se quedó con 8 ministerios y eliminó 10. Redujo los homicidios y la Argentina por primera vez tiene un superávit. Insisto, en la otra orilla de pensamiento en un año, el mundo vio resultados y el ministro de Economía de Argentina fue seleccionado como el mejor del mundo. En Colombia, al ministro que había, Petro lo despidió. Otra vez y tendremos uno nuevo, para empezar a gobernar faltando un año para acabar el periodo presidencial. Petro ha tenido 44 ministros para 19 ministerios. Si Petro fuera revolucionario, ya lo habríamos notado. Deberíamos estar disfrutando de ese bienestar, de su modelo económico y filosófico. Pero no existe porque no hay gobierno. Y con la renuncia de todos los ministros, literalmente, no lo hay. Sería increíble ver a Petro. Sería increíble ver al Petro de los discursos trabajando. Pero en el primer consejo de ministros que nos mostraron, solo se vio a un hombre pequeño, al lado del silencio grande de Benedetti, que tiene a Petro secuestrado y este se vio como el jefe emproblemado.
tratar de organizar una cantidad de personas que no creían en él y que fueron malos ejecutando. Un plan que está basado como sus discursos en una infinita asociación, que junta los grandes problemas nacionales con lo que el mandatario de los colombianos está viendo en televisión. Algo insultante que un presidente en semejantes crisis en los discursos se la pase hablando de programas de televisión. Preocupante que Petro vea tanto Netflix, pero aún que lo vea y nos lo haga saber. Así sus discursos pasan de las series de Bolívar y García Márquez a las memorias de unos amores en una guerrilla, a los planteamientos macropolíticos de escritores desusados y rebasados por la realidad. Un adagio turco reza que cuando un payaso se muda a un palacio no se convierte en un rey, el palacio se convierte en un circo, porque el payaso sigue siendo él. Esto es MG Noticias. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete, dale like a este video si te gustó el contenido y comparte con amigos y familiares. Muchas gracias, que tenga una feliz tarde.